Ha llegado el momento en que vamos a escuchar la palabra, y sabían, hermanos, que cada domingo que usted viene a oír palabra, usted está poseyendo un poquito más de su tierra prometida. ¿Cuántos sabían que somos herederos de todas las promesas? Pero esas promesas están dadas, pero todavía no son automáticamente tuyas. Las tenés que poseer, las tenés que conocer, las tenés que creer, te tenés que apropiar. Pues ¿sabe usted que oyendo la palabra con atención y creyendo la palabra con fe, usted va poseyendo más y más de su herencia? ¿Sabía usted que así dice la palabra? Solo hay que oír con fe. Y cada domingo que venís, mire por favor el apóstol Pablo en pantalla, ahí en el libro de los Hechos nos dice esto. Esa palabra se la dice a usted esta mañana el apóstol Pablo. Vamos a esperar que nos la pongan. Hechos 20:32. Cada vez que usted pone atención a la palabra, usted está poseyendo un poquito más. Algún detallito técnico ha habido, pero ya lo están resolviendo por ahí. Fíjese, el apóstol Pablo, se lo voy a leer para mientras. Dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, oiga esto, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo decía: les encomiendo que ustedes estén atentos a la palabra de su gracia, porque esa palabra tiene poder para darte herencia. Ahí está en pantalla, léala conmigo, hermanos. Os encomiendo a Dios y a la, ¿qué dice? La palabra de su gracia, que tiene poder para, ¿qué, iglesia? Sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Quiere decir, hermano, que oyendo la palabra vas a crecer. Ya vio esa palabrita, sobreedificar, y darte herencia con todos los santificados. Ponga atención al mensaje esta mañana, amén. Y vamos a ver la declaración de fe. Dígala conmigo: soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente bendecido, favorecido, ¿qué más? Muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. Continuamos esta mañana, por la gracia de Dios, con nuestra serie de los milagros de Jesús, que son actos sobrenaturales de Cristo para mostrar al mundo su poder y su amor. Y el milagro que vamos a ver esta mañana se titula: Jesús calma las tormentas. Mire qué imagen más impresionante. Pueden haber tormentas en nuestra vida, pero el Señor Jesús calma esas tormentas. Le pedimos siempre al Señor que en esta serie de los milagros nos regale un asiento en primera fila, como que usted estuviera ahí en la barca. Imagínese qué impresionante de haber sido estar en la barca y ver a los discípulos afligidos, pescadores expertos afligidos, con guacales o con lo que tuvieran, con las manos sacando, porque la barca ya se anegaba, y están buscando al Señor Jesús y no lo hallan. Era una barca grandecita, y en la parte de más atrás vemos al Señor Jesús roncando, dormido. Pero ¿qué nos dice la palabra? No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Y Jesús está dormido ahí, y lo van a despertar un poco afligidos, un poco molestos, y se pone de pie el Señor y parece que le va a decir algo al viento, ¿verdad? Así le hemos pedido al Señor que esta mañana, en esta lectura, Él nos traslade a ese lugar y podamos ver como que estuviéramos ahí. Jesús calma las tormentas. Abra su Biblia en Marcos 4, por favor. Marcos capítulo 4. Y por ser cortito el pasaje, hoy sí le voy a pedir que se ponga de pie. Nos vamos a poner de pie cuando lo encontremos. Marcos 4:35. Puestos de pie siempre y cuando esté bien de salud. Si no, pues alguna condición de su espalda, de sus piernas, o tiene algún bebé en brazos, se puede quedar sentadito. El resto nos ponemos de pie. Marcos 4:35. ¿Lo tenemos? Ya la mayoría lo tiene. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿cómo les dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó, ¿qué, iglesia? Una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba, ¿a dónde? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo sobre un cabezal. Eso es un almohadón de cuero, un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, ¿cómo? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, ¿qué hizo Jesús? Reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece, estate quieto. Y cesó el viento y se hizo, ¿qué, iglesia? Grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El último, léalo conmigo.
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar? Oremos. Padre Celestial, háblanos esta mañana a esta hora. Gracias porque la palabra de tu gracia tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Aquí está tu pueblo, todos los santificados, hijos amados tuyos, herederos de tus promesas. Edifícanos esta mañana, háblanos, danos a tu Espíritu Santo para que podamos estar atentos y recibir la palabra con mansedumbre, con fe, con atención, con humildad, para que dé fruto en nosotros al 100%. Te pedimos, Señor, que este día sea un día bendecido, pacífico. Guárdanos de todo peligro, de todo accidente, y haz tu voluntad siempre en nuestro país. En el nombre de Jesús, la iglesia dice: amén. Esta mañana, hermano, quiero pedirle que repita conmigo esta frase. Pueden sentarse. Jesús no te quiere estancado, Él quiere que pases al otro lado. ¿La puede decir conmigo, por favor? Jesús no te quiere estancado. Ahora hágame un favor y dígaselo a su vecino, tóquelo en esta mañana, dígale: Jesús no te quiere estancado. Él quiere que... A veces en la vida del cristiano parece que nos acomodamos, y en algunas áreas de la vida puede ser que estemos bien, pero podríamos estar mejor según la voluntad de Dios. A veces el cristiano deja de avanzar en algunas áreas. Y si hay un mensaje para usted esta mañana, es que el Señor no te quiere estancado. Vamos directo al ABC del pasaje. Le pido por favor que tenga algún resaltador listo, un lapicero. Esta es la parte donde subrayamos algunas frasecitas que sobresalen en Marcos 4. Lo primero que sobresale es eso, ¿verdad? Es que el Señor no nos quiere estancados. Mire su Biblia, el versículo 35, por favor. Aquel día dice: cuando llegó la noche. ¿Cómo les dijo el Señor? Así te está diciendo Jesús esta mañana: pasemos al otro lado. Es una promesa. El Señor te promete que vas a llegar al otro lado de la mano de Él. Pero también es una invitación: pasemos, venite. Y el Señor te da la mano: pasemos al otro lado. A veces en la vida del cristiano nos estancamos, como le decía, en algunas áreas. Por ejemplo, en tu crecimiento espiritual. Yo sé que conoces del Señor, amas al Señor, conoces la palabra y está muy bien, pero el Señor tiene mucho más para ti en tu crecimiento espiritual. Él tiene mucho más para ti en todas las áreas de tu vida. Él quiere que pases al otro lado en conocimiento bíblico, en crecimiento espiritual. Por ejemplo, una lucha con alguna debilidad que tengamos. Ya sabemos que somos perdonados por el Señor, pero Él no te quiere estancado. Él quiere que sigas avanzando, Él quiere que tengas victoria, y Él te dice esta mañana: pasemos al otro lado. Quizás en algún área familiar, no sé, van a decir que yo la tengo contra los solteros, pero no es así, hermano. Es que hay solteros que el Señor les quiere dar esa gran bendición de darles a su pareja, y Él te dice: solteros, pasemos al otro lado. Dice amén. Claro, no puedo pasarme yo al lado que yo quiera, ¿verdad? Sino que el Señor Jesús me tiene que llevar al otro lado. En tu área familiar, hermanos, en su área ministerial, hay hermanos aquí que todavía no sirven al Señor o le han servido por años, pero el Señor quiere que crezcas en el servicio a Dios. Él te dice esta mañana: pasemos al otro lado. Cualquiera diría que los discípulos estaban bien ahí en Galilea. Ahí donde estaban les había ido muy bien. ¿Cuántos milagros hemos visto hasta hoy? Son como 8 milagros grandes, hermano. Ha resucitado muertos. Ahí en Galilea el Señor había cambiado el agua en vino, se ha glorificado, ha sanado al hombre de la mano seca. Es decir, los discípulos han visto muchísimos milagros. Por si fuera poco, Jesús ha predicado el mejor mensaje de todos los tiempos, el Sermón del Monte. Ya lo había dado, es decir, les estaba yendo bien en Galilea, no había persecución. Ahí donde estaban bien. Muchos de nosotros así donde estamos sentimos que estamos bien. Por si fuera poco, dice: cuando llegó la noche. Era de noche, hermano. Lo más fácil era quedarse y decir: ay, mañana vamos a ver si vamos al otro lado. Pero yo quiero que vea que Jesús tenía una agenda divina que se debía cumplir. Esa agenda se llama la voluntad de Dios. Y aunque era de noche y aunque les estaba yendo bien, Él les dice: no se acomoden, discípulos, vénganse, aunque estemos cansados, pasemos al otro lado. Y es que, hermanos, el Señor tenía mucho más para los discípulos del otro lado. Les esperaban unos milagros impresionantes. Al nomás llegar, los iban a recibir 2 endemoniados
que gritaban en los sepulcros. Había una legión de demonios en estos hombres y los discípulos iban a ver eso. Y el Señor sabía que había mucho más para ellos. Es más, allá del otro lado se iban a encontrar a una mujer que tenía 12 años de tener un flujo de sangre y que con solo tocar el borde del manto los discípulos iban a presenciar esa sanidad. Es más, allá del otro lado el Señor los iba a enviar a ellos de 2 en 2 y les iba a decir: vayan ustedes a las aldeas, hoy prediquen ustedes, y ellos iban a ver cómo los demonios se les sometían a ellos. Es como que Jesús les estuviera diciendo: discípulos, ustedes han visto muchos milagros, pero esto apenas comienza, aún no han visto nada, pasemos al otro lado y yo me voy a glorificar. Esta mañana el Señor le dice: Iglesia Cefad, has visto muchos milagros, pero yo me quiero glorificar aún más en tu vida. Pasemos al otro lado, te dice el Señor. Lo primero que sobresale es eso. Lo segundo es que usted y yo, hermanos, vivimos en un mundo donde de la nada se levantan tormentas y muchas veces cuando menos lo esperamos, cuando había aparente calma. Así es este mundo, vivimos en un mundo caído y las tormentas no nos deben de sorprender. Miren su Biblia, el 37, por favor. Y dice ahí que se levantó. ¿Qué se levantó, iglesia? Una gran tempestad de viento. Yo quisiera que subraye esa frase porque en el original habla de vientos huracanados. Una gran tempestad no significa que había un vientecito, estaba picado el lago de Genesaret o el mar de Galilea, que es lo mismo. No significa que estaba un poquito feo, sino que era un huracán. Prácticamente era algo como lo que hoy conocemos como un tsunami, una cosa así terrible. Tanto, hermano, que dice que echaba las olas en la barca de tal manera que, ¿qué dice Marcos? Ya se anegaba. Subraye, por favor, en buen salvadoreño aquí sería cimacito, algo así, ¿verdad? Pero ya se anegaba. Los discípulos sentían que se hundía. Ahora, yo quiero que sepa, hermano, que los que iban en esa barca no eran aprendices, no eran novatos, eran pescadores profesionales. Para que hayan salido a esa hora quiere decir que había muy buen tiempo. Nadie se esperaba una tormenta. Es más, no solo iba una barca. Usted leyó ahí lo puede ver en su Biblia, que decía que con ellos iban otras barcas. Ahí iba una cantidad de pescadores y el consenso generalizado fue: bueno, sí, el tiempo está bien cruzamos el mar de Galilea. Pero los sorprendió la tormenta, hermano. Fue una cosa que los agarró desprevenidos de la nada. Bueno, sí, imagínese usted que hasta el apóstol Pablo, mucho más adelante, ¿verdad? Allá en el libro de los Hechos, hasta el apóstol Pablo, que no era pescador, tenía buen ojo. Y en cierta ocasión que iban a zarpar hacia Roma, él les dijo a los marineros: miren, yo ahorita veo el tiempo como que no, y nos va a pegar algún viento. Y no le hicieron caso, y por culpa de que no le hicieron caso, estamos hablando del apóstol Pablo, un constructor de tiendas, no un marinero, les pegó un viento allá en el libro de los Hechos, un viento llamado Euroclidón, tal vez algunos se acuerdan, y naufragaron y fueron a dar a la isla de Malta, y ahí una serpiente se le prendió. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero hasta Pablo, no digamos, estos pescadores expertos seguramente sabían si el tiempo estaba bueno o malo. Ellos dijeron: sí, el tiempo está bueno, y los agarra la tormenta. Pero mire, no se sorprenda cuando se levantan tormentas, es señal de que vamos avanzando. Si han llegado tormentas a tu vida, dale gracias a Dios por la tormenta, porque es señal que vas avanzando. Si los discípulos se hubieran quedado en casa esa noche bien arropaditos, no enfrentaban tormentas, pero no hubieran pasado al otro lado. Si hubieran quedado estancados. El hecho de que haya tormentas, el hecho de que el enemigo esté atacando, es señal de que vas caminando. Y cuando el cristiano va avanzando en la voluntad de Dios, el enemigo no va a estar contento. No se sorprenda de las tormentas que han llegado a su vida, porque es confirmación que vas por buen camino. Es que el enemigo ataca cuando ve que vamos avanzando. Es más, ¿sabe usted que los comentaristas de este pasaje no descartan que se trate de una tormenta sobrenatural causada por demonios? Podría ser. Si al nomás llega al otro lado el Señor Jesús, ya lo están esperando 2 endemoniados que le gritan: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vienes a hacer? ¿Nos vienes a atormentar? ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, le respondió, porque somos muchos. Una legión de demonios que después fue expulsada. Otro día vamos a ver ese milagro. Fueron expulsados y fueron a caer a un hato de cerdos, de miles de cerdos, y se despeñaron esos cerdos y cayeron al mar. Puede ser que ya sabían esos demonios que ahí iba el Señor Jesús y que los iba a expulsar, y entonces causaron esa tormenta. Si la misma Biblia dice que todo el mundo está
bajo el maligno. Dice que la naturaleza gime, ¿verdad? Pero hermano, no tenga temor. Si el enemigo ataca, hay un dicho incluso que viene de la literatura, ¿verdad? Dicen que Don Quijote le dijo a Sancho Panza: no te preocupes, Sancho, dice, si los perros ladran es porque vamos avanzando. Pues algo así, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios va avanzando y vamos pasando para el otro lado, el enemigo va a ladrar, el enemigo va a atacar. ¿Qué hizo Faraón cuando vio que el pueblo de Dios se había ido y ya no eran esclavos, iban avanzando? No puede ser, los dejamos ir, persigámoslos. Y armó todo su ejército y los siguieron. Pero no tenga temor, iglesia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te lo digo no para que tengas temor, gloria a Dios. Solo te lo digo para que no te extrañen las tormentas. Van a haber tormentas porque estamos pasando al otro lado y el Señor no nos quiere estancados. Pero no temas, porque contigo está el príncipe de paz. En esa barca los discípulos creían que iban solos o que el Señor estaba dormido, pero en realidad con ellos ahí estaba, muy presente, muy atento, el príncipe de paz. Miren su Biblia, el versículo 38, por favor, la primera parte del 38, eso se le llama el 38a, es la primera parte. Y dice que él estaba, ¿a dónde, iglesia? En la popa, no, ¿verdad? En la popa, durmiendo sobre esa palabra cabezal es un almohadón, como una almohada de cuero que se tenía en esa parte, porque en esa parte estaba el timón del barco. Usted sabe que el timón estaba en la parte de más atrás, no estaba en la proa, porque era la parte quizás donde había más fuerte pegaban las olas, estaba en la parte de atrás, cerca de donde está la quilla del barco o el timón. Así que Jesús estaba dormido ahí. Alguien tiene que recibir esta palabra esta mañana. No tenga temor ni diga: Jesús se ha olvidado de mí, Jesús está dormido. El Señor tiene el timón del barco en tu vida. No tenga miedo. Mire, cuando estábamos orando, bien clarito sentí que aquí esta mañana habían mujeres que están tristes. Reciba el gozo de Jesucristo esta mañana sobre su vida. Hombres que están afligidos. Y eso me dijo el Señor: hay mujeres tristes y hombres afligidos. A las mujeres yo les doy mi gozo y a los hombres yo les doy mi paz. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Los primeros tres: amor, gozo y paz. Este hombre y esta mujer, esto es lo que el Señor me mostró, recíbalo si es para usted. Este hombre y esta mujer estaban peleando, pero es porque ella está triste y él está afanado. Reciba esta mañana el amor del Espíritu, el gozo y la paz de Jesucristo para que haya armonía en tu hogar. Esta mañana queda sana de toda depresión. Hermano, esta mañana queda sano de toda aflicción. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús lleva el timón de su vida. Descanse. Ahí atrás, dormido, iba el Señor Jesús. Pero quiero que sepa, hermano, que estaba en la parte donde estaba el timón. ¿Y por qué tenía esa gran paz? Imagínense qué título más apropiado: el príncipe de paz. Mientras todos están afligidos, ajolotados, viendo las olas, viendo el agua, ¿verdad? El Señor Jesús dormido. Como decía el salmista: en paz me acostaré y asimismo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí hay personas que el Señor está sanando de insomnio esta noche, esta mañana, para que puedas dormir como el Señor dormía, con esa paz. Aunque la situación en tu vida parezca caótica, aunque no sepas cómo vas a hacer, aunque sientas que se te está llenando de agua la barca, recuerde, Cristo está en la barca y Él tiene el control. ¿Por qué cree usted que Jesús tenía esa gran paz? Esa paz shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabía usted que esa misma paz el Señor te la puede dar a ti? Él dice: la paz os dejo, mi paz, ¿qué dice? Os doy. Yo no la doy como el mundo. El mundo te da paz que depende de las circunstancias. Cristo te da una paz sobrenatural en medio de las tormentas. Yo no la doy, dice, como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. ¿Por qué no dice esta mañana? Dígase usted mismo: no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Es que el Señor tiene control. Y saber, hermano, que el Señor tiene control es algo que nos llena de paz. Por eso la esperanza de estos pescadores no estaba en su propia habilidad. Eran muy buenos, eran muy habilidosos. La esperanza de ellos no estaba en la ayuda que le pudieran dar las otras barcas. Yo estoy seguro que era tan fuerte la tormenta que ellos estaban también pasando la misma aflicción. Ni siquiera los veían, no se mencionan más las otras barcas. Pero yo estoy seguro, hermano, que su esperanza
estaba en el Señor Jesús. Porque aunque sea de manera imperfecta, mire el resto del versículo 38, por favor. Esto se le llama la 38b. Ahí va a aparecer en pantalla también. Dice que le despertaron y le dijeron, ¿cómo le dijeron? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se oyen como un poquito molestas estas palabras. Dice que cuando el ser humano está afligido y tiene temor, a veces pierde un poquito, pierde los estribos, pierde la cordura y llega a reclamar. Llegamos a decir cosas que nos arrepentimos, pero mire, el Señor le quiere hablar a alguien esta mañana. Tú que le has reclamado a Dios, Él ya te ha perdonado por esas palabras. No te preocupes, tú que te sentías mal porque en el momento del insomnio, en el momento de la prueba, quizás dijiste palabras duras. Así dijeron estos discípulos. Coqui, ¿me podés poner el 38b? Seguime, papito. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Esas palabras duras, el Señor comprende que es porque estábamos atemorizados, pero haga lo que haga, clame al Señor, aunque sea de manera imperfecta, que tu esperanza esté en el príncipe de paz que está contigo en la tormenta. Por eso vemos una vez más la frase del día: Jesús no te quiere estancado, dígalo conmigo, Él quiere que pases al otro lado. Así que hermanos, si vamos a pasar al otro lado, y por favor vea eso como una promesa y como una invitación. Él te dice pasemos, pero también te promete, vamos a pasar, no te preocupes. Vengan las tormentas que vengan, vamos a pasar al otro lado. ¿Cuántos reciben esa palabra? Ahora, si tú decides pasar al otro lado, sepa que vamos a enfrentar tormentas. La única manera de no tener tormentas es que usted no se mueva, que no haga nada, que renuncie a los planes y a la voluntad de Dios. Y quiero decirle que eso no se puede, porque somos hijos amados de Dios. Los planes de Él, los propósitos son mejores que los nuestros. Él cumplirá su propósito en nuestra vida a pesar de nuestro temor. ¿Cómo enfrentamos entonces cuando lleguen estas tormentas? Lo primero que el Señor le tiene esta mañana, hermano, recuerda que contigo va el que te ama. No es suficiente decir Dios va conmigo, no. Hay que tener una revelación personal del amor que Dios tiene para ti. Cuando tú tenés claro que contigo va uno que te ama, hermano, entonces empiezas a vencer el temor. Recuerda que Él ha dicho, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Hermano, a usted lo puede abandonar los hermanos de la iglesia. Quizás hay gente que se siente triste porque dice, yo esperaba que en mis momentos más difíciles ahí estuvieran, ¿verdad? Te puede abandonar amigos, personas que prometieron que siempre iban a estar ahí. A uno incluso lo puede abandonar su propia familia, pero Cristo jamás abandona al creyente. Él ha dicho, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu barca, hermano, es imposible de hundir, porque contigo está el que ama tu alma. ¿Sabe de dónde viene esa frase? El que ama mi alma. A ver, diga conmigo, conmigo está el que ama mi alma. Dígalo esta mañana. Viene de Cantar de los Cantares, que se trata del rey Salomón, que se enamora de una muchacha muy humilde llamada Sulamita. Y entonces se enamoran, pero él se va y ella todavía no sabe que él es un rey. Es una historia tremenda, ahí le recomiendo que lo lea. Aunque ahorita en el mes de marzo, ¿qué libro hemos comenzado a leer? Libro de Números, vaya, un capítulo diario. Pero volviendo a Cantares, es como una novela eso, ¿verdad? El rey se va, ella no sabe que es rey porque él no andaba vestido de rey cuando la conoció. Se enamoran, se va y le promete que va a volver. Y ella se queda muy enamorada, esperando que vuelva su príncipe, ¿verdad? Cuando ya él vuelve al final del libro, viene vestido como rey y viene por ella. ¿Sabe de quién nos habla en realidad Cantar de los Cantares? Cristo es ese rey de paz, ese Shalom On, ese rey de paz es Jesús. Y la muchacha, la Sulamita, es la iglesia. Pero hay un momento que el rey se va, así como ahorita Cristo ha prometido que va a venir por nosotros. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto como por su iglesia y que Él viene como rey glorioso y todo ojo le verá y estaremos para siempre con Él? Con tus seres queridos que se han adelantado también, que ya están con el Señor. Miren, no sé por qué siento enfatizar eso. Tus seres queridos ya están con el Rey de paz y en su presencia hay plenitud de gozo. No llore por ellos, ellos han de llorar por nosotros porque saben que aquí estamos en la aflicción. Es una de las cosas que uno todavía no entiende de la muerte. Aquí lo vemos como algo trágico,
pero en realidad trágico es este mundo. Ellos ya están mejor, han sido quitados de la aflicción. Ahora en este mundo hay esperanza porque tenemos a Cristo, pero un día va a regresar ese rey. Ahora hay un momento en Cantares que la sulamita no hallaba a su amado y decía: por las noches busqué en mi lecho al que, ¿qué dice? Al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Cuando sintas que Jesús está dormido en tu barca, o cuando no lo recuerdes, no veas dónde está, no lo veas actuando en tu vida, por favor recuerda, aún ahí, recuerda que Él es el que ama tu alma, porque eso te va a sostener. Ella salía por las plazas, salía por las calles y decía: han visto, por favor díganme si han visto al que ama mi alma. Tenemos que recordar, hermano, y tener una revelación personal de ese gran amor que el Señor tiene, porque Él ha dicho: no temas porque yo estoy contigo. Miren, no se guíe por las circunstancias. Usted en sus circunstancias parece como que no está Jesús, pero usted guíese por las promesas y no por lo que sus ojos ven, sino por lo que cree con su corazón. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios son fieles y verdaderas? Él dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de tu justicia. Podemos estar, oiga bien iglesia, podemos estar afligidos un momento, pero nunca estarás desamparado. Porque Jesús dice: no he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así va el Señor contigo y vas a pasar al otro lado. ¿Cuál fue el problema de los discípulos? ¿Por qué tuvieron tanto miedo? Mire el versículo 40, por favor. Ponenos ahí, dice: mire, Jesús, ya cuando hizo el milagro, les da una regañadita amorosa. Y mire, ahí se diagnostica, les dice: ¿por qué estáis así? ¿Cómo? Amedrentados, eso es atemorizados, dominados por el miedo. ¿Cómo no tenéis fe? Tenían miedo y tenían falta de fe. Lo mismo que nos ataca a usted y a mí cuando vienen pruebas graves o pruebas grandes. Cuando llegan tormentas a nuestra vida, que ya nos dijo el Señor que vienen porque estamos avanzando de la mano de Él y vamos para el otro lado, pero reaccionamos, somos humanos. Como los discípulos, con miedo y con falta de fe. A simple vista parecería que el miedo y la fe son contrarios, ¿verdad? Yo tengo miedo porque tengo falta de fe o no tengo suficiente fe, pero déjeme decirle que no es así. El miedo y la falta de fe es el mismo problema, son las dos caras de una misma moneda. Bíblicamente, ¿sabe qué es lo contrario del miedo? El amor. ¿Aló? ¿No me cree a mí? Voy a crearle al hermano Juan, vamos a verlo en pantalla. Ponenos Juan Coqui, por favor. Mire cómo dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace? Va, solo ahí, la parte subrayada, ahí te dice que necesitamos experimentar ¿el qué? El perfecto. Ese es el amor de Cristo. Solo el amor de Cristo es el perfecto amor. ¿Y qué dice que hace el perfecto amor? Echa fuera, expulsa el temor. Hagamos una pausa, ahí déjalo, Jorgito. Quiere decir que los discípulos no habían experimentado el perfecto amor. Y yo le voy a decir, estaban con Jesús, pero todavía no tienen la misma revelación que tenemos tú y yo del amor, porque Cristo todavía no había dado su vida por ellos. Habían oído ellos enseñanzas, pero todavía no las entendían muy bien. Usted y yo tenemos una revelación superior del amor de Dios, porque entendemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea viva para siempre, dice la palabra de Dios. Amén. Así que usted y yo ya conocemos, pero mire lo que pasa: el temor lleva en sí castigo. Ahora lea esto: de donde el que teme, ¿cuál es el problema? Ahí está el diagnóstico. Los discípulos no habían sido perfeccionados en amor. Si ellos tuvieran esa revelación que usted y yo tenemos de cuánto nos ama el Señor, que hasta dio su vida, es que el temor y el amor de Cristo son mutuamente excluyentes. Lo dice 3 veces el mismo pasaje. ¿Cómo vencer entonces el temor? Recuerde todos los días el gran amor del Señor por usted. Tenga presente, mire, el apóstol Pablo oraba así, ahí lo lee en su casa porque por el tiempo no lo vamos a leer, pero en Efesios 3 el apóstol Pablo oraba, Efesios les dice: yo le pido al Señor que ustedes sean arraigados y cimentados en amor, que conozcan lo alto, lo ancho, lo profundo del amor de Cristo. Y dice Pablo en Efesios 3, dice: el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Pero si el Espíritu Santo nos revela cuánto somos amados, hermanos, si usted tuviera claro, si usted tuviera presente cuánto te ama el Señor,
tuvieras menos temor en las pruebas. Pídele al Señor, revelame tu amor que excede todo conocimiento, y así vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo le voy a poner una frase en pantalla y solo la pueden decir aquellas personas que Dios les ha revelado su amor. Dígalo conmigo, por favor. El Señor está conmigo, Él me ama y jamás me dejará. Soy su especial. Hay cristianos, ahí déjame la frase, hay cristianos que tienen bien presentes sus faltas. Y yo entiendo, hermano, que cuando uno hace eso, tener presentes sus faltas, uno ve más grande la misericordia de Dios, te mantienes humilde, no se te olvida. Pero no vaya a ser, hermano, que solo te enfoques en las faltas que tenés, y en la iglesia a veces hay ese movimiento, ¿verdad? Que dice, Señor, aquí vengo, soy una basura, yo no sirvo para nada. Pero tenés presente que el Señor dice que sos su especial tesoro. Tenés presente que Él dice que te ama tanto, que dio a su Hijo, y si te dio a su Hijo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? Porque cuando el cristiano solo tiene presente su pasado, esto éramos en otro tiempo, pero ahora hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Si usted solo tiene presente sus faltas, cuando llegan las tormentas, tenés temor. Porque si, ay no, hoy sí me llegó la hora, hoy sí me las va a cobrar todas el Señor. No, hermano, tenga presente que usted es el especial tesoro de Dios. Tenga presente que Él te ama. ¿Cómo dice esa alabanza? A mí me encanta. Dice, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es y mi padre. Yo no sé si usted sabía qué circunstancias tenía este cantautor, este salmista, cuando escribió esa alabanza. Había muchas cosas que él no entendía. ¿Por qué Dios le iba a permitir un cáncer terminal? Y oraban con fe y clamaban, y la cosa no mejoraba hasta que al final el Señor se lo llevó. Es lo que le decía, muchas veces no entendemos la muerte, que el Señor está quitando a sus hijos amados de la aflicción de este mundo. Y yo estoy seguro que Julio Melgar ahí arriba entendió por qué el Señor se le llevó. Si allá en su presencia hay plenitud de gozo. Pero aquí estaba él en una tormenta terrible y decía, no entiendo muchas cosas, pero yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Tenga una revelación personal del amor de Cristo y se te va a quitar el miedo. Y cuando tengas temor, diga esto. No sé si hasta foto le quiere tomar o cree que usted se acuerda. Diga, yo solo sé que el Señor está conmigo, Él me ama, jamás me dejará. Él dice que yo soy su especial tesoro. Ejemplos en la Biblia de gente que se le quitó el miedo. El apóstol Juan. ¿Cómo dice el apóstol Juan que él mismo se llama el discípulo qué? Oiga bien, él no dice yo soy el discípulo que ama. Él dice yo soy el discípulo amado. Y al tener, y sabe que bien curioso, porque solo en los escritos de Juan se encuentra que le digan el discípulo amado. O sea que él mismo se decía el discípulo amado. Y le voy a decir un secreto, no es cierto que Jesús lo amaba más a él que a los demás. No es cierto. Hasta Judas recibió el amor de Cristo. ¿Quién es el que mojaba el plato con él a la hora de la última cena? Judas. Y ese es un puesto de gran honor. ¿Quién es el que manejaba las finanzas? Judas. Ese es un puesto de gran confianza. ¿A quién le lavó los pies el Señor esa última noche? Incluyendo a Judas. Él dice, estuvo con ellos y los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin, a todos. Y esa palabra hasta el fin es to the uttermost. Los amó hasta lo máximo, no los pudo amar más. Así te ama el Señor, con ese amor completo. Ahora, Juan tenía una revelación. Juan tenía algo bien especial. Él personalizaba el amor de Cristo. Por eso decía, yo soy el discípulo amado. A estos también los ama, pero yo sé que yo soy su discípulo consentido. Usted cuando venga delante del Señor, dígale, Señor, aquí viene tu hijo amado, aquí viene tu hijo consentido. ¿Cuántos hijos consentidos hay en la casa de Dios? ¿Cuántas hijas consentidas y amadas hay en la casa de Dios? Personalícelo. Es como la luz del sol que le pega a un jardín, y cuando le da al jardín simplemente pues lo alumbra, lo calienta, crece la gramita. Pero cuando usted agarra una lupa y personaliza y concentra la luz del sol, ¿qué le pasa a la hojita? La hojita va a agarrar fuego. Lo mismo si usted personaliza el amor de Cristo, nuestro corazón no va a tener temor, vamos a estar en avivamiento por el Señor. ¿Cómo vemos a Juan? Si la última noche todo el mundo escandalizado, me van a traicionar, ¿y quién será, Señor? ¿Y quién será? Y Juan estaba recostado en el pecho
del Señor. El único que supo quién lo iba a traicionar, porque Pedro se moría de las ganas, ¿verdad? De decirle, preguntarle, haciéndole señas a Juan. Y Juan le preguntó y el Señor le respondió, mira, el que va a mojar el pan, o sea, uno de mis discípulos más cercanos, uno de los amados. Y Juan vio quién era el que lo iba a traicionar. Acostado. Mire, que el Señor te encuentre así mientras todos afuera están afligidos, que tú puedas recostar tu oído en el pecho del Señor cada mañana, sabiendo que sos el discípulo amado. Esa noche Pedro se escandalizó y lo negó 3 veces. Esa noche todos abandonaron al Señor. Esa noche Juan Marcos, él mismo dice que hasta desnudo tuvo que salir huyendo. Todos huyeron, pero el único que estaba al siguiente día al pie de la cruz, el apóstol Juan, el discípulo amado. Y él dice que nada ni nadie nos va a poder apartar del perfecto amor del Señor, ni tribulación ni angustia. Oiga, Pedro era al revés. Pedro decía, yo soy el discípulo que ama. Su confianza estaba en sus obras. Decía, aunque todos estos te dejen, yo te amo más. Yo jamás te dejaré. Ay, hermano, cuando uno está confiando en sus obras, vienen las tormentas y niegas al Señor. Hasta con malas palabras lo negó. Pero Juan decía, yo soy el discípulo amado. Recuerde que contigo está el que te ama, y eso hará la diferencia en tus tormentas. Soy un hijo amado del Señor. ¿Lo puede decir conmigo? Soy un hijo amado del Señor. Dele un aplauso al Señor. Otro discípulo que no tenía temor del Señor, no discípulo, sino un siervo de Dios, un hijo de Dios, el rey David. Todo el mundo estaba atemorizado del gigante, ¿verdad? Y ahí está Goliat, híjole, varios días pasaron y los retaba todos los días y nadie se atrevía, ni siquiera el rey Saúl. Y ahí está David, el más chiquitito, no era un guerrero, pero si este cipote tenía algo es que era valiente. Habían osos que se llevaban las ovejas y él se peleaba con los osos. Habían leones y de las fauces del león había rescatado a su ovejita. No tenía temor. Y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Oiga, así era la pulga, ¿verdad? Dicen que no era tan grande, no era tan alto, a la par de sus hermanos y a la par del rey Saúl. Así era la pulga, pero valiente. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que esté retando a los escuadrones de Israel? Pero ese valor que tenía con los leones, con el filisteo, al final terminó matando al filisteo. ¿Sabe de dónde le venía eso a David? Usted sabe qué quiere decir el nombre David. Ahí lo busca, pero quiere decir amado de Dios. Este cipote, desde que era chiquito, cada vez que oía su nombre, él recordaba que él era muy amado. Cuando tú tienes claro, yo quisiera que te cambies el nombre esta mañana y te puedas poner Vitelio, amado de Dios. Janén, amada de Dios. Elías, amado de Dios. Esteban, Lorena, a ver, diga su nombre en este momento, pero diga, yo me llamo Javier, amado de Dios. Si usted tiene tan claro como su nombre que usted es muy amado, ese temor no lo va a gobernar. Y la segunda, y con esto terminamos, ¿cómo enfrento las tormentas? Clama, número 2, al que tiene toda autoridad. Yo quiero que mire por favor en su Biblia y en pantalla la autoridad del Hijo de Dios. Mire el 38 por favor. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y dice el 39, y levantándose, ¿qué hizo Jesús? Reprendió el viento y le dijo al mar. Mire, yo quisiera, hermano, que subraye esa frase en el 39, porque esa frase no es de cualquier persona. Ahí los discípulos se dieron cuenta que con ellos no iba Suchero, o con ellos no iba un rabino más, con ellos iba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígame si no es un rey el que está actuando en el 39. Se pone de pie con toda autoridad, regaña al viento. ¿Qué es el viento? Son fuerzas naturales. Solo Dios. Aquí está dejando claro Marcos que Él es Dios. Fíjese qué tremendo, que en un mismo pasaje se ve la humanidad y la divinidad de Cristo. Diga conmigo, 100% Dios, 100% hombre. Esa unión de sus dos naturalezas es lo que hace a Cristo único, porque como hombre le dio sueño y estaba dormido, pero como Dios se levantó y reprendió al viento y cayó al mar. No sabemos si era un ataque satánico para que no llegara y echara la legión,
O simplemente en este mundo hay desastres naturales, pero hay uno que está por encima de la naturaleza, hay uno que está por encima de toda hueste de maldad. Su nombre es Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el Príncipe de paz. Y los discípulos vieron que ahí estaba el que tenía toda autoridad. Por eso, si usted está pasando una tormenta, hermano, solo clame al Señor, porque Él dice la palabra y el mar se calma. Jesús tiene tal autoridad que Él dice la palabra y el cáncer se va. Él dice la palabra y demonios huyen. Él dice la palabra y cadenas de adicción son rotas en el nombre de Jesús. Ese es el poder del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso clame al Señor. Si esta mañana estás pasando una tormenta, no solo recuerde que Él te ama, sino dígale: Señor, en el nombre de Jesús, obra en mi situación, porque Él tiene toda autoridad. Y te quiero decir algo: el poder del Señor es tal que cuando clamas a Él, las cosas llegan a estar mejor que antes. Si usted revisa el versículo, ahí no dice: y entonces el Señor reprendió al viento y el clima volvió a la normalidad. No, mire cómo dice al final. Dale, Coqui, uno más. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y qué pasó? ¿Cesó el viento? Ay, hermano, esa frase amarillita que está al final, déjeme darle una palabra profética a su vida. Yo no sé qué estás pasando, pero dice el Señor que va a cesar el viento y se va a hacer grande bonanza en tu vida. ¿Qué quiere decir grande bonanza? Que quizás el mar quedó como espejo y el ruido que se oía, el estruendo del viento, de las olas, los gritos de los discípulos, se oían hasta los grillos. Y quedó una luna preciosa y llegaron al otro lado en paz. Dice la Biblia: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Déjeme profetizarle nuevamente: en tu vida esa tormenta ya va a pasar, dice el Señor, y se va a hacer grande bonanza. No sé qué estás pasando, pero dice el Señor que vas a estar mejor que antes, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y termino con esto, es lo último que el Señor me puso que le dijera: usted y yo no solo podemos clamar al que tiene toda autoridad, usted y yo nos podemos poner de pie y reprender el viento. ¿Sabían que usted y yo tenemos autoridad para reprender las olas? Y por las olas me refiero no que se va a ir usted al malecón y va a empezar a decirle: así había un hermano que y retrocedan olas, y mire, cabal, retrocedieron. No, sino las pruebas que estás pasando en tu vida, tú tenés autoridad. ¿Qué crees tú que quiere decir cuando la Biblia dice que nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Y usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales. No solo quiere decir que estamos reposando de nuestras obras, quiere decir que tenemos la autoridad de un rey. ¿Les da miedo oír eso? Nunca lo habían oído. Usted y yo somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Tenés autoridad, por eso hay que tener cuidado. Lo que usted dice en el nombre de Jesús tiene poder para cumplirse. No es que yo voy a empezar a declarar lo que yo quiera, sino cuando yo declaro las promesas de Dios en el nombre de Jesús, la montaña se mueve. Mira, el Señor dice: cuánto más, ahí lo lee en casa, Romanos 5:17, dice que reinarán en vida. No dice van a reinar a futuro, dice reinarán en vida los que reciben abundancia de gracia y el don de justicia. Usted y yo, hermano, reinamos sobre enfermedad, la podemos reprender. Antes de la prédica traí una migraña inexplicable, no sé por qué, con palpitaciones y todo. Quiero darle testimonio que ahorita el dolor de cabeza se ha ido. Allá abajo lo reprendimos y el dolor de cabeza se fue. Y aquí el Señor ha sanado a alguien más también. Si yo preguntara, mire, me voy a arriesgar y voy a preguntar: ¿hay alguien como yo que tenía dolor de cabeza al principio del culto y ahorita se le ha quitado? Levante su mano si el Señor le ha sanado. Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Varias personas, varias manos levantadas. Fuera de enfermedad, porque tenemos autoridad. A veces la iglesia no sabe esa autoridad que tiene y por eso no tiene cuidado, o se pierde la oportunidad de decir: yo me puedo poner de pie como lo hizo Jesús y decir: viento calla, tormenta enmudece, porque Él nos ha dado esa autoridad. Quiero que lo vea rápido, Lucas 17:6. Mire cómo aquí está en pantalla, no lo busque. Dice: entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿qué dice? Podrías decir a ese árbol:
desarráigate, plántate en el mar. ¿Y qué dice? ¿Y quién dice estas palabras, hermano? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro. No, ¿quién las dijo? Jesús. Mire otra en Marcos 11:23 y mire la importancia de decir, así como él dijo, calla, enmudece, le dijo al viento. Dice, os digo, dice, de cierto que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Y después, ¿qué dice? Lo que diga. Mire el énfasis de Marcos. Hay que creer en el corazón, pero hay que decir con la boca. Jesús se paró y dijo, tormenta, calla, viento, enmudece. ¿Y ustedes por qué están con miedo? Después los regañó. Usted y yo tenemos que saber que con nosotros va el que nos ama, pero también el que nos ha dado poder y autoridad para reprender, para ordenarle al organismo que sea sano, para reprender cadenas de adicción en seres queridos, para traer sanidad divina, para traer solución sobrenatural a problemas financieros. Le podemos pedir al Señor, podemos clamar en el nombre de Jesús. Solo termino con esto. Hace poco estaba yo grabando, les contaba el video diario, y a veces lucho porque grabo algunos en mi casa, en un pequeño estudio, otros lo grabo aquí en la iglesia. Tengo que andar buscando momentos silencios del día, porque tanto aquí con la colonia de mis amados vecinos como allá en casa, ¿verdad? A veces ladran los chuchos, a veces el camión de la basura, a veces el camión que vende vegetales, y de repente estoy grabando y hablando el video, ¿verdad? Y veamos a Jesús, y la papa, el tomate. Y tengo que estar ahí viendo cómo edito y cómo acorto, y híjole, es un problema, ¿verdad? Entonces buscando el momento más silencio. Y había un día que sinceramente ya estaba, pero chino, hermano, de un chucho que tienen enfrente. Y la vecina quizás había salido por varios días de la casa y habían dejado el chucho afuera. Mire, ladraba, mi esposa aquí está de testigo, 24 horas, de día y de noche, non-stop. Yo decía, ¿cómo aguanta ese chucho? Pero qué barbaridad, son horas seguidas, no había manera de grabar. Y mire, va a creer que se me mete, digo yo, la chifladura, digo, pero en realidad es que tenemos falta de fe. Se me mete la desesperación y de repente digo, ese chucho en el peor momento me interrumpió y me arruinó un video. Y digo, ese chucho, en el nombre de Jesús, chucho, cállate, porque no me dejas grabar la palabra del Señor y ya la tengo que grabar. Iba a creer que se calla. Y yo dije, nah, todavía de incrédulo, chiripa, ahorita a saber por qué se cayó. Todavía me acuerdo que cuando oré dije que se calle ese chucho, que algo pase, no que se muera, ¿verdad? Pero que algo lo distraiga o que el chucho se canse, no sé, cualquier cosa, pero en el nombre de Jesús, porque tengo que grabar la palabra. Y yo dije, nah, se cayó un ratito, ya voy a volver a grabar. 1 minuto, 2 minutos, el chucho se cayó. Y me dice mi esposa, apúrate, grabá, que va a volver a ladrar. Y ahí empiezo yo a grabar rápido, ¿verdad? Mire, así con amor lo tratan a uno las esposas, ¿verdad? Pero quiero decirle que a veces ni nosotros mismos creemos el poder que puede tener el cristiano que clama con fe. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una iglesia dice que se le había puesto un chupadero a la par. ¿Usted sabe lo que es un chupadero? No sabe. You know, bueno, un bebedero, ¿verdad? Y dice que los de la iglesia empezaron a orar y en el nombre de Jesús, Señor, llévate ese chupadero que se va, porque se oía el musicón hasta altas horas de la noche, el estruendo, ¿verdad? Un relajo con los carros y una cosa. Entonces, oraban que se fuera el chupadero de ahí. Y va a creer usted, hermano, y el dueño del chupadero, pues no me voy. Y ellos seguían orando. Hubo una noche de vigilia donde clamaron con fe que se iba a cerrar ese lugar, ¿verdad? O que se iba a convertir el dueño. Y va a creer usted que una noche de lluvia le cae un rayo al chupadero. Le cayó un rayo, la oración es poderosa. Y la iglesia estaba más alta que el chupadero, pero el rayo cayó en el chupadero. Y va a creer usted que el dueño del chupadero demanda a la iglesia, porque ellos oraron, se me cerró el chupadero. Y los de la iglesia se defienden y cuando van a juicio dicen, mire señores, nosotros no tenemos nada que ver, el rayo le pudo haber caído de la iglesia y de casualidad le cayó al chupadero. Y el dueño del chupadero tenía más fe, porque él decía, no, fue por las oraciones de la iglesia que ese chupadero se cerró. Y el juez dice, bueno, miren, no procede, ¿verdad? No procede esta acusación, no la vamos a aceptar. Pero solo noten que el dueño del chupadero sí tiene fe, que la oración de verdad hace milagros. Y los hermanos de la iglesia no creen que haya sido por las oraciones. Pero usted y yo, hermanos, no somos de los que no creemos. Usted y yo creemos que la oración eficaz del justo
puede mucho. Denle un aplauso al Señor. Vamos a pasar al resumen. El resumen dice cómo enfrentar. Vamos a pasar con alabanza. ¿Cómo enfrentamos las tormentas? Número 1, recuerda que contigo va el que te ama. Sos su especial tesoro. Y número 2, clame con autoridad. Porque Jesús no te quiere estancado. Él quiere que pases al otro lado. Vamos a estar de pie, iglesia, por favor. Si quiere, tómele foto al resumen del mensaje de este día basado en Marcos 4. Póngase de pie y hay una canción linda. Aquí le voy a poner la letra que habla de que Jesús es rey sobre toda tempestad. Ponenos la letra, mi coquito. Dígale: vengo a ti con mis cargas, vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Tú eres mi fiel compañía. Tú eres mi fiel compañía. Vamos a decirle: Rey, Rey sobre toda tempestad. Aquí está el Rey. Levante sus manos y adórelo. Y dígale: Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Vamos desde el principio. Vengo a ti, dígale: vengo a ti con mis cargas. Con mis cargas vengo. Entréguele esa tormenta. Vengo a ti. Tú eres mi sustento. Torre fuerte. Torre fuerte eres mi vida. Tú eres mi fiel compañía. Tú eres mi fiel compañía. ¿Quién es este que el viento le obedece? Diga: Rey sobre toda tempestad. Usted y yo sí sabemos quién es el Rey. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Que se oiga su voz cantándole al Rey Jesús. Dígale: Rey sobre toda tempestad. Sí, Señor, no hay tormenta que tú no puedas calmar. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Señor. Tú eres Rey. Comience a darle palabras de adoración al Señor Jesús. Dígale: gracias porque ahí vas en mi barca. Creí que no ibas conmigo, o creí que estabas dormido, pero hoy me has recordado que tus promesas dicen que siempre estás conmigo, siempre me ayudarás. Tú caminas sobre las aguas. Mi barca no se va a hundir, Señor, porque tú nos amas con amor eterno, que no depende de nuestros errores, de nuestros actos de servicio, sino de tu gracia, Señor, de tu misericordia. Gracias por decirme que soy tu especial tesoro. Gracias porque me guardas en el hueco de tu mano, como a la niña de tu ojo, Señor. Perdóname por las veces que dudé y que hasta te reclamé, pero ahora entiendo que vas conmigo, Señor. Dígale: Señor, gracias porque nunca se acabarán. Digámosle al Señor: nunca se acabarán tus favores hacia mí. Aquí está la letra. Nunca se agotarán tus misericordias. Cante de ese amor de Dios. Tú eres quien concede mi petición.
bendición. ¿Quién me colma? ¿Quién me colma de favor? Me llena de su amor. Una vez más, nunca se acabarán sus favores hacia mí. Nunca se agotarán tus misericordias. Tú eres quien concede mi petición. ¿Quién me colma? ¿Quién me colma de favor? Me llena. Levante sus manos y dígale: gracias hoy te doy. Gracias hoy te doy por tu protección. Gracias hoy te doy por tu provisión. Gracias hoy te doy porque eres bueno. Envías ángeles y envías ángeles para que cuiden de mí. Gracias hoy te doy. Gracias hoy te doy por tu inmenso amor. Por tu inmenso amor. Gracias hoy te doy por sanar mi corazón. Gracias hoy te doy porque eres bueno. Tu misericordia es y tu misericordia para siempre. Ahí donde estás, comience a clamar al que tiene toda autoridad. Señor, haz milagros de sanidad divina esta mañana. Ya los hiciste, continúa sanando. Ponga su mano en esa parte doliente, enferma, ya sea suyo o de un familiar. Por fe, crea que el Señor está ordenándole a la enfermedad que salga. Él está rompiendo cadenas de adicción. Él está quitando esa nube negra de depresión. Él está expulsando a esos demonios que atormentan. En el nombre de Jesús, el Señor está trayendo gozo, paz, amor. Él está restaurando los matrimonios, está restaurando vidas. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por dar la salida a esas deudas. Gracias por dar tu provisión sobrenatural. Gracias, Señor, por traer un verdadero arrepentimiento a nuestro corazón. Gracias por hacernos servidores a nuestros hijos, por llamarlos al ministerio, Señor. Aunque andaba ese hijo pródigo, andaba lejos, pero solo dices la palabra y tu voluntad va a ser hecha, Señor. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Dígale, si nunca lo ha hecho, dígale: te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y hacerme un hijo de Dios. Quiero seguir viniendo a esta iglesia para que tú me alimentes y me sostengas. Levante su mano y reciba esta bendición. Esta semana que comienza, el Señor te bendiga y te guarde, sonría sobre ti y tu familia. Él derrame su gozo sobrenatural, su paz en la tormenta, que no tengas insomnio, que puedas descansar bien a pesar de las tormentas, sabiendo que el Señor lleva el timón, Él tiene control. Que el Señor te llene del Espíritu Santo, te dé los dones, te dé el fruto del Espíritu, que te dé su sabiduría en el trabajo, en los estudios de tus hijos, que te proteja de todo peligro, accidente, contagio y de toda tentación. Y sobre todo, que te dé su paz, shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que te deleites en el amor y en toda la plenitud que Dios tiene para tu familia. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Dios les bendiga, iglesia. Gracias y paz. Estamos despedidos.